trastorno por ataque de pánico? No, doctor. No, yo sí, doctor. Ok. En Estados yo sí. Unidos, ¿alguien iba a comentar algo? Perdón. Sí, doctor. Yo más que nada me ha tocado verlo en funerales. Ok. Se ponen así a hiperventilar y se desmayan. Ok. Aunque ahí pudiera ser, y esto es un breviario cultural, esto pudiera ser vivir en el drama, porque un ataque de pánico, por ejemplo, en Estados Unidos, que llevan una estadística muy puntual de casi todas las cosas, el 85% de las primeras consultas con un cardiólogo, ¿sí?, son por trastornos por ataque de pánico, ¿sí? Porque si ustedes ven la sintomatología, se parece mucho a lo que pudiera ser un infarto. Yo he tenido pacientes que incluso que este dolor precordial, ¿sí?, este dolor que sienten en el pecho, se recorre hacia el brazo izquierdo. Entonces, pensando en que la próxima etapa que van a iniciar ustedes en medicina va a ser en un hospital, lo primordial ante esta sintomatología sería descartar que efectivamente no vaya a ser un problema cardíaco y realizar un electrocardiograma para descartar la patología, ¿sí?, que pudiera complicar más la salud y la integridad del paciente. Ahora, imaginen esta sintomatología que puede durar segundos o minutos. Tenía un paciente por ahí que le llegaban a durar incluso hasta 1 hora y media un ataque de pánico, que podían ser de 2 a 3 diarios, casi los 7 días de la semana. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que había una preocupación en la ansiedad patológica, una preocupación por presentar la ansiedad? Él ya había vivido, ya sabía lo que se sentía tener un ataque de pánico, que no acudió a tratamiento al inicio de la sintomatología, se hizo un electrocardiograma, descartó que fuera un problema cardíaco. El cardiólogo le dijo: es cuestión de estrés, haz ejercicio y se te va a quitar. No se atendió, fue incrementando la duración de los ataques, empezaron a volver más frecuentes y llegó un momento que incluso consideró el quitarse la vida con tal de no volver a sentir un ataque de pánico. Dice la bibliografía psiquiátrica que es lo peor que se puede sentir, ¿sí? Yo viendo la sintomatología, nunca he tenido uno, pero se le parece mucho como a una cruda. Es lo que más he llegado a tener, una cruda después de 3 días de andar en el relajo, pero dicen que es peor que eso, ¿no? Entonces ya me imagino que sí es bastante desagradable. Y hay algo muy importante que les quiero comentar. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí. Ok, ya, perdone. Fue un error técnico aquí. El tratamiento de los trastornos de ansiedad. Sí. Bueno, doctor, rápido, perdón que lo interrumpa. Está en claro, una dime. diapositiva en la pantalla que dice trastornos por ataque de pánico. Está en esa. No sé si sea esa o Sí, ya. sí, estoy ya en esa. Ok. Sí. Gracias. Entonces, sí. Ok, entonces les decía que dentro del tratamiento, el
dentro de las alternativas farmacológicas que nosotros tenemos, todos los trastornos de ansiedad los vamos a curar con antidepresivos, ¿sí? Porque hay una interrelación entre serotonina y noradrenalina, que son los principales neurotransmisores involucrados en la ansiedad. Pero los antidepresivos tardan aproximadamente 2 a 3 semanas en hacer efecto. Entonces, si a alguien les llega con un ataque de pánico, no le van a dar un antidepresivo esperando que en ese momento remita la sintomatología. Para eso utilizamos las benzodiazepinas, que son medicamentos que actúan sobre el sistema GABAérgico, que es el sistema, el neurotransmisor inhibidor por excelencia en nosotros. Entonces, la respuesta a la benzodiazepina es casi inmediata. Se absorben mucho más rápido por vía mucosa que por vía gástrica. Incluso la puedo dar sublingual, la benzodiazepina, y toda esta sintomatología del ataque de pánico remite en cuestión de segundos. Podemos usar betabloqueadores si no tenemos benzos a la mano. Propanolol funciona, sobre todo si es inicial el trastorno de ataque de pánico, puede funcionar para que remita la sintomatología. Pero es muy importante entender el sufrimiento por el que está pasando el paciente. Si yo no le quito la sintomatología y solo le doy el antidepresivo esperando que en 2 semanas haga efecto, el paciente jamás va a regresar a mi consulta. Entonces, esto tienen que tenerlo presente, porque las benzodiazepinas, ¿sí?, son un medicamento que tenemos que manejar con mucho cuidado, porque provoca una adicción física. Hay muchísimos casos que yo vi cuando trabajaba en el Seguro Social, ahí en Aeroméxico, en mi consulta particular, de pacientes que se han vuelto adictos al diazepam, por ejemplo, porque los médicos familiosos, que por cierto hoy es el día del médico familiar, que yo a la mayoría les digo familiosos, lo recetan como si fueran dulces. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo. Hay benzodiazepinas de vida media corta, de vida media y de vida media larga. Entre más corta sea su vida media, más factible es que el paciente pudiera presentar una adicción. O sea, hay que tener mucho cuidado. Algo que nosotros utilizamos mucho como médicos para manejar nuestra ansiedad, ¿qué creen que puede ser? ¿Cuál es el mejor ansiolítico que existe, chicos? No, ¿El alcohol? El alcohol, ¿sí? Y en serio, por eso es un tema. Y si el paciente o si ustedes presentan ataques de pánico, trastornos de ansiedad y acostumbran desestresarse desde el viernes, el salitro, el domingo, el alcohol también actúa a nivel de GABA y hacen resistencias cruzadas. Entonces es algo que también tenemos que tomar en cuenta a la hora del tratamiento, ¿sí? Y por eso, por la ansiedad, por el estrés que nosotros manejamos como médicos, es que es tan alto el índice de alcoholismo en la profesión, más en los urgenciólogos, en los internistas y en los anestesiólogos, los intensivistas, perdón. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas acerca del ataque de pánico? No, doctor, hasta ahorita no. No, doctor, gracias. Ok, bueno. Entonces pasamos a otro que es muy interesante, que son las fobias, ¿sí?
La principal diferencia con los otros trastornos de ansiedad que hemos revisado es que aquí la ansiedad o el miedo sí se presentan ante un estímulo. Es decir, en la trastorno de ansiedad generalizada, en los ataques de pánico, no hay un estímulo externo que yo pueda identificar como desencadenante de la sintomatología. En cambio, en las fobias sí existe una situación, un objeto que va a desencadenar toda esta sintomatología, en el que hay un miedo excesivo e irracional a un objeto o a una situación. Es decir, yo me doy cuenta, esto es ridículo, que me dé tanto miedo esto, pero no puedo evitar sentirlo, ¿sí? Vuelve a haber taquicardia, falta de aire, temblores, un fuerte deseo de huir. Evitamos la situación o el objeto, ¿sí? Y lo que les decía hace ratito, reconozco que es desproporcionado, es ridículo esto que estoy sintiendo, pero no puedo evitar sentirlo. ¿Alguien tiene alguna fobia? ¿A las agujas? A las ratas, doctor. Ajá. A las ratas, ok. ¿A la sangre? ¿Nadie? ¿A las alturas? ¿No? No, Bueno. doctor. ¿A los perros? A los periodistas, doctor, yo. Bueno, ya somos dos. Pero yo no huyo, yo saco la pistola y los plomeo. Ok, bueno, en el caso de la rata, de las personas que tienen fobia a las ratas, ¿alguno tuvo alguna situación traumática en su primera infancia con las ratas? Sí, doctor. Ok, ¿qué pasó? A ver, platícanos. Ay, Recordando que lo que aquí se habla, chavos, aquí se queda, ¿eh? A ver, platícanos. Pues no me acuerdo que tenía como 9 años y fui a la casa de mi abuelita y tenía un cuartito donde siempre guardaba pues nuestros juguetes, o sea, todas nuestras cosas y las cosas que no quería, la de Navidad y eso, lo guardaba ahí. Y siempre nos íbamos a meter ahí aunque nos decían que no. Sí. Y un día nos dijo, no se metan porque ahí anda un animal, pero no dijo qué, ¿no? O sea, y yo dije, bueno, pues como niño, pues nos vale y nos volvimos a meter. Y mi hermana me encerró en el cuartito. Y la rata era gigante y me brincó. Y no me abría, y yo estaba gritando como loca, desesperada. Y el animal estaba agarrado así de mi playera. Ay, no, qué asco. Okay. Volviste a sentir, ¿no? Ahorita. Sí, mi estómago me duele. Sí, no puedo. Y ahora ya no puedo verlas, no puedo, no. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste en Pharma? ¿Cómo? Es que, bueno, en Pharma trabajamos con ratas, ¿no? En farmacología. No, ya no trabajan con ratas. No, ya no. Bueno, híjole, ya me sentí más viejito ahorita. Ya te estoy, no sé, sudando, no sé, no puedo. No puedo recordar eso, no. Bueno, entonces, el origen de las fobias, gracias por compartirnos esta experiencia bastante desagradable, pero queda muy claro que una cuestión en tu fobia, hay un evento traumático, ¿sí? Que te provocó miedo, ¿sí? Que lo percibiste como excesivamente peligroso, ¿sí? Y hubo una gran liberación de cortisol. Y el cortisol tiene un efecto nocivo a nivel de hipocampo cuando se libera de una manera alta, extremadamente alta, y pudiéramos decir que es Pedro Picapiedra labrando ahí con su cincel, por ejemplo, el nombre de rata. Entonces, este evento que antes hubiera podido catalogarse como un trastorno de ansiedad por estrés postraumático, ahora solo se les llama estrés postraumático, originó
la fobia al animal, ¿sí? Ese es un tipo de fobias en el que el tratamiento yo pudiera trabajar. Hay incluso esta realidad virtual y que se está utilizando para trabajar con fobias en las que se te somete gradualmente ante el estímulo que genera tu miedo, de tal manera que gradualmente te vas desensibilizando ante el objeto hasta que el miedo desaparece, idealmente. Este es un origen traumático de una fobia. ¿Ok? Ahora, tu compañero, el chico que mencionó que también había fobia a las ratas de 4 patas, ¿hubo algún evento traumático con las ratas? Yo no me acuerdo, doctor. Simplemente siento igual que mi compañera, o sea, siento mi espalda fría, como que empieza a sudar y me siento muy estresado cuando las veo, pero no recuerdo haber tenido alguna situación así. Ok, bueno, yo también le tengo fobia a las ratas. Entonces, aquí sigue muy vigente una teoría que postuló Freud acerca del origen de la rata, ¿sí? Voy a tratar de ser claro porque a mí la primera lectura de esta teoría sí me costó un poco de trabajo. Freud decía que el miedo que yo identifico, por ejemplo, hacia la rata, él le llama miedo secundario, ¿sí? Es decir, no es propiamente la rata la que está generando mi miedo, sino que es muy probable que en tu infancia, los 5 primeros años son los años de oro para la psique de todo ser humano. ¿Hubo algún evento que te generó mucho miedo, mucho displacer, pero es un tema que probablemente el reconocer que existió este evento resulta más conflictivo que el miedo al animal? Y a este evento, Freud le llamaba el miedo primario, que como me resulta muy conflictivo hacerme consciente de este miedo, se produce un fenómeno psicológico que se llama desplazamiento. Y el miedo que tengo a este evento primario, a este miedo primario, lo desplazo hacia lo que representa el objeto, ¿sí? Es decir, el animal. Pero no es propiamente el animal el que me está generando el miedo. Les voy a compartir lo que yo descubrí en mi proceso psicoterapéutico y que muy probablemente tiene que ver con las motivaciones inconscientes que me llevaron a estudiar psiquiatría. Lo que yo descubrí es que esta fobia a las ratas representaba mi miedo a la locura. ¿Qué representa una rata? Una rata representa suciedad, representa oscuridad, representa maldad, enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Sí va quedando un poco claro? Entonces, para mí, la rata, aparte de todo esto, porque más que miedo, la sensación que me provocan, sobre todo las ratas negras, es como de asco, como de repulsión. En mi caso personal, era la locura que yo estaba viendo en mi familia. O sea, imaginen, si les pasó, es muy probable que pudieran entender que a los 6 años, por primera vez, tu papá o tu mamá te pegan porque te portaste mal y ya entendiste, pero te siguen pegando. Y es como decir, ¿para qué me sigues pegando? Entonces, para mí, estos eventos, ¿sí? Esta locura que yo podía ver, que yo no entendía que personas que decían amarme pudieran hacerme daño o causarme dolor, lo desplacé
hacia las ratas. ¿Se imaginan qué complicado puede ser para un niño o para una persona decir le tengo miedo o repulsión a mis papás? ¿Cuánto conflicto puede ocasionar eso? ¿Sí queda claro? Y resulta más fácil decir, yo le tengo miedo a las ratas. Ese es el desplazamiento. Y a diferencia de las fobias traumáticas, la respuesta a este tipo de fobias, donde hay un miedo primario y un secundario, es el proceso psicoterapéutico. Para mí disminuyó, pero muchísimo, muchísimo este estado de ansiedad que me provocaban las ratas. Tan es así que pude en un momento dado trabajar con ratas de laboratorio. Fue un proceso psicoterapéutico personal en el que yo fui descubriendo por qué escogí estudiar medicina, por qué escogí psiquiatría, cómo yo desde edades muy tempranas podía ver situaciones que no les encontraba una explicación lógica, y al escoger de forma inconsciente la psiquiatría, yo quería darle una explicación a esta relación que a veces existe entre padres e hijos de amor-odio. ¿Ok? Entonces, una fobia de este tipo, cuando va a un tratamiento por exposición hacia el objeto, generalmente puede remitir el miedo a la rata, por ejemplo, pero como no he solucionado el conflicto interno que yo tengo, va a aparecer un segundo objeto o situación al que mi miedo primario se va a desplazar. Puede ser miedo a las alturas, puede ser algún otro tipo de miedo. ¿Sí quedó claro o tienen dudas o preguntas acerca de este tipo de miedos? No, sí quedó claro, doctor, gracias. Ok. Aquí hay algunos tipos de fobias y quiero comentarles un caso impresionante, que puede resultar impresionante. Hace ya algunos años me llegó a consulta una interna que había sido mi alumna en la materia de psiquiatría, y me la llevan a consulta su mamá, que era jefa de laboratorio. Su mamá era química, era jefa de laboratorio de un laboratorio de un hospital del IMSS, y me la llevan porque ella estaba en su última rotación del internado, estaba rotando por urgencias, pero empezó a presentar hematofobia. ¿Qué es la hematofobia? Miedo a la Miedo a la sangre. sangre. Miedo a la sangre. Y era tan intenso, ¿sí?, que se desmayaba. Imagínense una MIP-2 al final de su internado que se desmaya porque ve sangre. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué pensarían? Pues muchos pensarían que como es MIP-2 y pues le tiene miedo a la sangre, que a lo mejor no está hecha para la carrera o algo así, ¿no? O que como llegó tan lejos o algo así por el estilo. Sí, pero ¿qué creen que pensaron el jefe de enseñanza y en la escuela de medicina? Que le había pasado algo, ¿no? No sé, está muy raro. No, les voy a decir qué es lo que pensaron. Que se estaba haciendo porque ya no quería rotar y quería que le liberaran el internado antes de tiempo. Incluso la mandaron a psiquiatría, estaba en la 24. Y el psiquiatra fue lo que le dijo: tú te estás haciendo porque eres una floja. ¿Sí? Entonces,
La mamá, como trabajaba en el IMSS, la 24 es del IMSS, logró que le adelantaran su periodo vacacional para que no la corrieran del internado. Y buscan mi ayuda como para que le diera la hojalateada completa en 2 semanas y regresara a acabar el internado. Entonces yo manejo unas técnicas de hipnosis, de autohipnosis y estados de conciencia alterada, porque eso puede abreviar un poco los procesos psicoterapéuticos. Entonces les voy a contar así a grandes rasgos qué es lo que descubrimos. Digo descubrimos porque el trabajo lo hizo ella, yo era un acompañante en su proceso. Su mamá era una mamá, padre y madre a la vez, madre luchona que solita sacó adelante a su hija. El sueño de la mamá siempre había sido ser médica. No pudo por XZ circunstancia, estudia química, se relaciona con un médico del presidente, tienen una relación, se embaraza sin querer queriendo. La historia que ella sabía de su papá es que su papá no quiso saber de ella, se desentendió y solo la crían la mamá, la abuela materna y su mamá. Entonces, dentro de lo que les pedí la psicobiografía, que yo hablaba de los deseos preconceptuales de la mamá, el sueño de la madre siempre fue que su hija realizara lo que ella no pudo hacer y que era precisamente ser médico. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí. ¿Y qué creen? Quiero que visualicen, o sea, ¿qué significa estar en la última rotación del internado? O sea, ¿quién no acaba el internado estando en la última rotación? ¿Qué sería más fácil, acabarlo o no acabarlo? Acabarlo. Acabarlo. Ok. ¿Y qué significa si ya, qué es más difícil, el servicio social o el internado? El internado. Sí. Entonces, sobre todo ahora, ¿no? Que es lo ideal. Yo siempre he dicho que ya el servicio social, ya les contaré si me da tiempo un día por qué nos pusieron el servicio social de 1 año los médicos. Entonces, simbólicamente acabar esa última rotación significaba ser médico, ¿sí? Porque el diplomita que nos dan ahí en la ceremonia al acabar, antes de empezar el internado, no tiene una validez académica. En cambio, ya tener el internado y que te liberen, estás del otro lado, ya eres médico. Ese es el valor simbólico. ¿Y qué creen? Que ella no quería ser médico. ¿Qué opinan de eso? Puede ser ¿Opinan de que ella no como el quisiera miedo ser del médico? desplazamiento que mencionó. ¿Sí? ¿Ustedes creen que le resultaba fácil decirle a su mamá cuando había sido siempre tan obediente? Oye, mamá, ¿qué crees? Ya no, digo que ya siempre no quiero ser médico. ¿Ven el grado de conflicto? Entonces, ¿de qué manera puedo yo no ser médico? O sea, un médico con hematofobia prácticamente no puede ser médico. ¿Me explico? Entonces, este conflicto primario de que estoy haciendo algo que no me gusta y que yo no quiero, que estoy realizando el sueño de mi mamá, que llevaba un promedio de 9.3 de la carrera, ¿sí?
que iba muy bien en sus rotaciones del internado y por eso no había, pero aparece la hematofobia cuando ya estoy en la última etapa para terminarlo. Entonces, me resulta más sencillo tenerle miedo y desmayarme, que literal no se hacía, se desmayaba porque llevaba hasta golpes en la cabeza de los ranazos que se metía en el piso. Digo, tuvo que ser un proceso muy rápido y fue tan claro lo que pudo ella ver y descubrir en las sesiones, que actualmente es una excelente chef de repostería. Hace unos brownies de chocolate deliciosos. Y me gané el enojo y el odio de la mamá forever and ever. ¿Sale? Entonces, tan dramáticos pueden ser los casos de las fobias. Otra fobia, chicos, que pudiera entrar de este tipo de conflicto primario y miedo secundario. ¿Cuál es una fobia situacional, la más frecuente que presentan los estudiantes? En general todos, en particular ustedes. ¿Qué tipo de fobia situacional? Situacional se refiere a situación. ¿Hablar en público? Sí, efectivamente. ¿Qué les pasaba cuando les pedían que ustedes expusieran el tema? Te da miedo, tartamudeas. Sí, te sudan las manos. Como estudiantes, el estómago, en el pase de visita cuando son estudiantes y les preguntan delante de todo, ¿qué pasa? Como que te bloqueas. Sí, te bloquea. Ese es el más frecuente, chicos. Y van al internado donde van a pasar, ¿sí?, mucho tiempo en el pase de visitas. ¿Y saben qué es lo peor? Cuando llegan estos bloqueos o pasa algo, nos preguntan, nos da más miedo decir no sé que empezar a inventar cosas o querernos chorear al residente o al médico adscrito. Y esto puede ser conflictivo, ¿sí? Porque hay unos médicos adscritos que su placer es torturarlos. ¿De dónde creen que pueda venir el miedo a hablar en público, a exponer, a que me pregunten delante de todos? ¿De dónde creen que pudiera venir ese miedo? No, a lo mejor de los padres. Perfectamente bien contestado, Doc. Sí, porque realmente el miedo es ¿a qué? A ser expuestos. A que nos ridiculicen, a que no me valoren. Entonces, ¿cuáles son las primeras exposiciones que yo tengo en mi vida? Es en mi familia, con mis papás, mis hermanos, mis primos. Entonces, si ustedes tienen este tipo de bloqueos, chicos, yo les sugiero, revisen su psicobiografía. ¿En qué eventos de su primera infancia, incluso en la ida al kinder, a las guarderías, en qué momento yo me sentí expuesto o con miedo? En que no me sentí protegido. ¿Sí? Y van a encontrar a lo mejor la respuesta. Y mi sugerencia es que por lo pronto es mejor decir no sé. ¿Sí? Y si ustedes dicen no sé, este médico sádico, así con ganas de joder a alguien, lo desarman. Y lo más probable que pase es que dirija la pregunta a otra persona, les diga algo, pero no tanto como si él sintiera que le quieren ver la cara. ¿Sí? Entonces el no sé
el ser francos, el ver a los ojos y decirle, no sé, doctor, pero si usted me da tiempo, lo investigo y mañana lo digo. Créame que funciona. Ok, ¿dudas, preguntas, reclamaciones acerca de las fobias? No, doctor. Entonces yo siempre recomiendo que en la fobia, aparte, en general en todo, ¿no? Pero en las fobias en particular, aparte del antidepresivo, sería importante tener como un proceso psicoterapéutico para que me llevara a descubrir el origen de mi miedo y trabajar con mi autoestima. Y generalmente podemos solucionar. Después pasamos a lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Que es la presencia de ideas obsesivas. Una idea obsesiva es una idea intrusiva, es decir, es intrusa, se apodera de mi pensamiento. Yo puedo reconocer como ridícula, pero que no puedo evitar tenerla. En eso se parece un poco a la fobia, ¿sí? Entonces, esta idea que se apodera de mi pensamiento va a desencadenar sintomatología ansiosa y un malestar y disfunción social significativa. Se va a acabar, chicos. Ahorita los veo en el siguiente link, por favor. Ok, doctor, de Sí, acuerdo. doctor. Doctor. Ok.